Inmediatamente iniciaremos el debate. Senador Mejía, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Usted citó para las 2 de la tarde, son las 3:10. Yo esperaba ver abarrotadas las bancadas de la Unidad Nacional en este debate propuesto a última hora por miembros afines al gobierno nacional, este debate tan importante de la paz. Pero bueno, seguramente vendrán más tardecito. Gracias por permitirme leer la siguiente constancia. Se inicia esta segunda legislatura, periodo para el cual ya se vislumbran muchas incertidumbres frente a las expectativas que creó el gobierno nacional durante el trámite de las leyes en el periodo anterior, con el fin de lograr aprobación de las iniciativas del Ejecutivo. Lo primero que debemos advertir es que los objetivos planteados en la Ley de Plan de Desarrollo no eran tan realistas como lo plantearon ante la opinión pública y se hizo creer en el irregular y manipulado trámite que esta ley tuvo en el Congreso el semestre pasado. Hoy el gobierno reconoce que sus estimaciones de recursos presupuestales no corresponden con las afirmaciones que olímpicamente siempre utilizó el ministro de Hacienda para justificar la aprobación a última hora de su legislación, imponiendo la sumisa mayoría de la unidad nacional. Lo que el pueblo colombiano verá próximamente será el continuo incumplimiento del presidente Juan Manuel Santos de sus promesas de campaña y de los compromisos que ha adquirido el gobierno en este Congreso, como lo demuestra el sustancial recorte que se viene en materia de inversión en el próximo presupuesto general de la Nación, mientras se mantienen y crecen los rubros de funcionamiento, de burocracia y aquellos mediante los cuales puede el Ejecutivo influir en los próximos comicios electorales. Como si nada, se anuncia un recorte significativo en materia de agricultura, cuando para todos ha sido claro que el gobierno ha dejado este sector semi-paralizado en inversión y en materia de legislación, mientras definen la política agropecuaria en los acuerdos con la FARC en La Habana. Se anuncia también el recorte presupuestal en materia de vivienda gratuita, cuando no han cumplido la meta de las 100.000 viviendas que con tanto bombo anunciaron. La infraestructura será otra gran damnificada luego de 5 años de estructuración de proyectos, y ahora que se empieza a concretar licitaciones, la financiación no está garantizada y vemos cómo el sector privado será ejecutor primordial, pero mediante financiaciones no muy claras, como la de permitir que los propios constructores se autofinancien con los fondos de pensiones o se siga insistiendo en recurrir a la venta de activos estratégicos como Isagen. Pretende el presidente hacer creer a los colombianos que por el hecho de que otros países de América Latina tengan bajos niveles de crecimiento, el país no se inquiete porque en Colombia tengamos el más bajo nivel de crecimiento de los últimos años. No es pretendiendo generar falsas expectativas como se puede justificar el país del posconflicto, que por el momento solo cabe en la cabeza del primer mandatario, ya que las realidades en materia de inseguridad, de conflicto social, de corrupción, de procederes dudosos de los organismos de justicia y pobre desempeño de los sectores más importantes de la economía nacional no reflejan ese idílico país que dice el presidente está más cerca que nunca con la posible firma de un acuerdo con la FARC. Mucho me temo que no hay tal cercanía de la paz definitiva. Creo que es mucha la incertidumbre, pero mucho más es la desconfianza de los colombianos en el grupo terrorista, que cada que se da un anuncio de posible avance, se encarga esta misma fuerza narcoterrorista de desmentir con palabras y con hechos. Muchas dudas se generan en garantías para el próximo debate electoral en las diferentes regiones del país, ya que el anunciado cese unilateral más bien parece el cese bilateral que durante tanto tiempo ha negado el presidente. Se pudiera dar antes de la firma de un acuerdo definitivo. Este incierto cese de fuego unilateral, con supervisión de entidades escogidas o impuestas por las mismas FARC, dejan todas las dudas de cómo será el proceder de esta guerrilla en materia de extorsión, amedrentamiento hacia los electores, bloqueos de carreteras, amenazas a transportadores, manipulación de elecciones en regiones donde campean sin restricciones y el uso fraudulento de las inmensas ganancias que les deja el narcotráfico, actividad a la cual no han renunciado y que según la última entrevista del presidente Santos solo se iniciaría hipotéticamente una vez se firme el acuerdo definitivo, mucho más allá de las elecciones de este año.
Aquí lo que sí es definitivo, señor presidente, es el horizonte oscuro de desconfianza que tenemos muchísimos colombianos frente a tanta manipulación mediática, poca verdad y mucho anuncio con la paz, producto de tantos anuncios incumplidos, sobre todo en época electoral como esta. No en vano, señor presidente, ha hecho carrera en las redes sociales el hashtag Santos Colombia no te cree. Gracias, señor presidente.